El ministro Trota hablaba de la posibilidad de agregar un trimestre en el 2021 para completar los contenidos que no se han podido dar durante este ciclo lectivo. Este es un tema que se ha consensuado con los ministros de provincia. Usted forma parte del Consejo y representa un poco a los ministros patagónicos. ¿Se piensa de esta manera realmente nivelar para reemplazar los contenidos que no se han podido dar este año? Sí, Luz, hay como dos cuestiones. Por un lado, pertenezco al Consejo de Planeamiento para el Regreso a las Escuelas. En ese espacio institucional están las 5 regiones del país representadas por 5 ministros y yo represento a la Patagonia. Ese es un trabajo que está pensado fundamentalmente para los protocolos que hay que tener en cuenta pensando el día del regreso a la escuela. Ahora, con respecto a la unificación del calendario escolar o pensar en un trimestre para fortalecer, digamos, presencialidad, es un tema que no se ha hablado todavía en el Consejo Federal, pero mi opinión es que deberíamos pensar en algunas estrategias vinculadas más con lo pedagógico y la prioridad de algunos contenidos para los trayectos obligatorios, como por ejemplo los chicos y chicas que se van del sistema educativo, como son los 5º y 6º años, y poder hacerlo en este periodo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que podríamos buscar alternativas como, por ejemplo, escuelas de verano que no sean obligatorias, pero poder promocionar espacios áulicos en el verano para fortalecer contenidos, pero siempre pensando en la parte del trayecto educativo de los que dejarían el sistema por estar en el último año del secundario, o bien los que pasarían de un nivel a otro, como podría ser el 7º grado. Bien. Entonces, no hay una definición acerca de, por lo menos a nivel jurisdiccional, todavía es un tema a trabajar dentro del Consejo de Educación, con los equipos técnicos y los equipos docentes, y en principio sería un poco la prioridad de atender a la población de estudiantes que en este sentido cambian de nivel o terminan en el sistema educativo. Tenemos que entender entonces que esa es la línea que va a sugerir la Patagonia, encabezada en su representación, y a su vez Neuquén como provincia individual estaría trabajando, proyectando de alguna manera este tipo de alternativas para no invadir de alguna manera el próximo año, sobre todo aquellos chicos que ingresan a la universidad y que comienzan a cursar en marzo, por ejemplo. Así es, a las Bien. Carreras terciarias o a la universidad o buscando otros trayectos y posibilidades. Me parece que nosotros deberíamos concluir nuestro calendario y de hecho todos los esfuerzos que están haciendo los y las docentes, los y las profesores y profesoras en este sentido para garantizar continuidad pedagógica, más allá que entendemos que no es lo mismo estar en el aula que estar en este momento con estas posibilidades, ya sean digitales o recursos como impresos u otras alternativas que están manejando. Entonces, me parece que hay que poner valor a este trabajo de estos más de 70 días y que obviamente aprovechar la presencialidad que puede ocurrir seguramente en Neuquén luego de la etapa, digamos, de bajas temperaturas. De cualquier manera será una decisión que trabajaremos consensuadamente con el Ministerio de Salud, porque son quienes nos advertirían sobre la circulación del virus y a partir de ahí fortalecer, ya le digo, los trayectos, digamos, que necesitan prioritariamente cerrar algunos contenidos. Bien. Y las escuelas de verano es una alternativa que hemos realizado experiencias, las venimos realizando fundamentalmente con la escuela técnica y son escuelas que son espacios muy valorados por los chicos y chicas que necesitan refuerzos en algunas materias. Es una oportunidad, no es obligatoria, pero tenemos muy buenas experiencias en ese sentido y fortalecer durante los meses del verano
sin que sea obligatorio y con una circulación bastante dinámica, algunas experiencias de este tipo. Bien, claro, el ministro Trota hablaba de un trimestre presencial coordinado con las universidades o el nivel terciario para recuperar los contenidos. Pero volviendo a la posibilidad del retorno a las aulas, el gobernador anticipó que no sería antes de septiembre, justamente por esta cuestión climática que nos afecta. ¿Cómo imagina usted este regreso, teniendo en cuenta que estamos en una etapa ahora de distanciamiento? ¿Se habló en algún momento de días alternados para que los chicos concurran? El ministro hoy hablaba de utilizar pasillos, utilizar salones para poder acomodar a los chicos con la distancia necesaria y que todos puedan volver. Sí, nosotros en la agenda de la jurisdicción, en la agenda de las escuelas neuquinas, tenemos pensado, por un lado, el protocolo que se está realizando a nivel federal, que seguramente el ministro Trota debe haber relatado algo, y es esta participación que tengo en representación de la región. Tener ese protocolo es una oportunidad de tener un marco general que después las jurisdicciones podríamos ir adaptando a nuestras realidades. ¿Qué pretende la agenda, digamos, educativa en Neuquén? Es justamente trabajar en el territorio considerando las microrregiones, porque hay diversidad de situaciones. No es lo mismo lo que ha ocurrido en la circulación del virus en el norte neuquino que en todo caso en la confluencia. Entonces, seguramente va a ser paulatino, va a ser pautado el regreso a las escuelas, y seguramente también será a definir quiénes, cuándo y cómo regresamos a la escuela, ¿no es cierto? Porque una escuela con una matrícula, por ejemplo, de 800 estudiantes, que son escuelas grandes, seguramente para mantener las medidas de seguridad no podrían estar todos en el mismo tiempo y en el mismo horario. Entonces, lo que yo me imagino es este protocolo federal, luego adaptarlo a nivel jurisdiccional y también darle autonomía a las regiones, a las microrregiones de la provincia del Neuquén, para poder trabajar consensuadamente una propuesta que se adapte a cada una de las realidades. No es lo mismo una escuela rural que tiene una matrícula de 15 estudiantes, que podrían regresar y seguramente mantener todas las medidas de seguridad, a tener una escuela con mayor matrícula. Entonces creo que el criterio, me parece, por lo menos en este primer diseño, que el criterio a sostener es atender la diversidad de las escuelas. Y en esta atención a la diversidad tenemos que tener en cuenta la infraestructura, la seguridad sanitaria, tomar decisiones por los comedores escolares, que también son una situación que marca también un riesgo. Nosotros con la entrega en los domicilios de los chicos y las chicas de los módulos alimentarios hemos adquirido un entrenamiento que funciona muy bien. Ya vamos por la tercera entrega desde que las escuelas se cerraron físicamente, y la verdad es que tal vez evaluar también si los comedores escolares seguirían en funcionamiento u optaríamos por esta entrega de módulos, por ejemplo. Bien. Entonces, no hay una fecha, no hay. Es verdad que el gobernador mencionó públicamente el mes de septiembre, considerando el asesoramiento que se va recibiendo del Ministerio de Salud, en el sentido de es mucho más propicio la circulación del virus en época de invierno, y por supuesto que vamos a minimizar todos esos riesgos, ¿no es cierto? Pero no hay todavía una fecha en ese sentido. Bien. Y por supuesto que todos estos criterios tienen que ser muy tenidos en cuenta al momento de regresar. Y una cosita, Lucy, que me gustaría compartir con la audiencia, es que es muy importante también la opinión de las familias, o sea, poder conversar bastante con las familias en el sentido de ir superando temores, incertidumbres, porque esta pandemia, si algo ha dejado de enseñanza, es justamente que nadie la esperaba, que no la conocíamos y que hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, las seguridades para docentes, para estudiantes, para las mismas autoridades, promover la apertura de una escuela
que sea con todas las seguridades posibles. Ministra, teniendo en cuenta que la mejor vacuna, por decirlo de alguna manera, en esta etapa es el distanciamiento, ¿cree factible que este año puedan retornar los chiquitos, por ejemplo, del nivel inicial? El nivel inicial es una caja de sorpresas, porque trabajando hábitos, el nivel inicial siempre es un lugar donde se pueden trabajar naturalmente. En general, los chicos y chicas del nivel inicial enseñan a sus familias algunos hábitos del ambiente o algunos hábitos de higiene. Entonces, en principio, la primer gran opinión que hay que tener es no solo de las familias, sino también del colectivo docente que compone el nivel inicial. Me parece que obviamente es una población que tiene más riesgos en el sentido de que son más espontáneos, más naturales y tal vez, digamos, en esa situación más lúdica tengamos más riesgos. Pero, bueno, es un tema a evaluar. No estaría definido esa situación. Bien. Si en alguien hay que priorizar, ya le digo, los trayectos de nuestros estudiantes o que se van del sistema educativo o que cambian de nivel. Claro. Correcto. Dos temitas más. Con las escuelas rurales, que por ejemplo el ministro dice quizás sean las primeras en volver. Neuquén tiene muchas escuelas rurales con el periodo septiembre-mayo. Serían las que menos clases han perdido sí. Y las que podrían iniciar casi un ciclo sin inconvenientes, ¿no? Así es. Y esas condiciones también de matrículas menos pobladas, con menos densidad, claramente serían como una oportunidad para regresar con todos los protocolos ordenados y demás. Sí, claro, la ruralidad es un ambiente favorecedor a esto y además, considerando desde el punto de vista más epidemiológico, son, digamos, donde menos circulación del virus hubo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claramente sí, son como prioridad para poder comenzar. Correcto. Lo último que le quiero consultar tiene que ver con los viajes de egresado que hizo mucho hincapié el ministro Trota, porque bueno, también hace una cuestión económica y turística de interés de muchas provincias. Los chicos neuquinos, los egresados del nivel primario suelen viajar a Bariloche y los del secundario generalmente van a Córdoba, que es otra provincia también que tiene ciertos inconvenientes. ¿Qué se evalúa en este sentido en caso de poder volver a las aulas este año y que los chicos puedan concretar su viaje de estudios? Seguramente hay diferentes situaciones. Debe haber situaciones donde las escuelas o los egresados, futuros egresados y egresadas, hayan abonado su viaje, hayan pagado el viaje y otros que no. Los dos destinos, tanto Bariloche como Córdoba, son situaciones que al día de hoy están muy observadas por la gran circulación del virus. Entonces, creo que es muy prematuro tomar una decisión sobre esto, pero claramente si vamos a impulsar a que los viajes se realicen, ¿no es cierto? Entonces, seguramente también requiere de un consenso con las familias, con la empresa que traslada a los chicos y a las chicas en los viajes, pero sí, haremos como un resguardo desde el Consejo de Educación para garantizar que lo que está comprometido se lleve a cabo, pero con la salvedad de no impulsar a lugares donde todavía haya circulación del virus, ¿no es cierto? Entonces, estas dos ciudades que justo usted menciona dan cuenta de que si hoy tuviésemos que tomar esta decisión, asesoraríamos a nuestros estudiantes a que no fuera un lugar y un destino para un viaje en el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Correcto. Pero bueno, hay que esperar. Yo creo que luego del mes de septiembre es una buena oportunidad para empezar a conversar sobre los viajes y seremos protectores de estas situaciones, en el sentido de impulsarlas, acompañarlas y clarificar todo el tema que sea necesario. Correcto. Ministra, le agradezco muchísimo el contacto que ha tenido con nosotros esta noche y toda la información que nos ha brindado. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego.